Como sucedió hace ya muchos años en el antiguo Egipto, las aguas de él han marcado la vida de todo un pueblo. Su discurrir por Melilla se entendió como un problema y no como un beneficio. A pesar de la leyenda, nunca hubo oro en su cauce. Ha sido testigo del trazado de Melilla, ha conocido de cerca los tiempos de bonanza con larguísimas sequías y también ha sobrellevado el peso de las inundaciones que asolaron la ciudad durante años. Su vínculo con el desarrollo económico de Melilla ha sido piedra de toque para el florecimiento de las arcas de una ciudad en la que los conflictos políticos destruyeron cuantas expectativas existieron para el futuro. Los famosos puentes, que han sido parte indisoluble de él, sirvieron de unión no solo entre barrios, sino también entre gentes que por primera vez cruzaron a lo que durante largo tiempo se llamó el otro lado. En torno a él han existido todo tipo de pequeñas historias, unas llenas de angustia y otras repletas de sonrisas. Ha sabido ganarse la confianza de un pueblo que ha querido dominarle. Llenó de temor durante largo tiempo a muchos melillenses, pero eso sí, supo dar a la ciudad de los frutos que su tierra fértil generó. Hablamos de otro de los rincones que han marcado nuestra vida. Hablamos del Río de Oro. De los numerosos nombres que ha recibido esta parte de la ciudad, ha quedado marcado con el más rimbombante y que por supuesto se encuentra rodeado de un halo de misterio y leyenda que en absoluto hace honor a la verdad. En un principio, los nativos de la zona llamaron al Río de Oro Wad del Mewar, o lo que es lo mismo, el Río de las Curvas. Otros quisieron ser más fieles a la realidad y atendiendo a lo que vieron durante años en su cauce, le denominaron el Río de la Plata. De nuevo un error incuestionable, dado que el nombre, también sin fundamento, se basaba en la aparición de pequeños trozos de metal que por su semejanza parecían ser plata. Estaban muy equivocados los que creyeron haber hallado un yacimiento. Se trataba de pequeñas vetas de galena y plomo. Pero esta cuestión nominal sigue siendo todo un misterio. Allá por 1770, Juan Antonio de Estrada, en el libro Población General de España, se refiere al río como el Melulo y señala que existe otra denominación de oro por las puntas de metal que el río lleva consigo cuando está en época de crecida. No contentos con las variopintas denominaciones, se añade una más a la lista, el Río de la Olla, refiriéndose con ello a la artesanía popular que nacía de la calidad del barro sedimentado en el fondo del cauce. En cualquier caso, la lógica apunta a que lo del Río de Oro se debiera a la aparición de fragmentos de pirita cuyo aspecto se asemeja mucho al tan preciado metal. En siglos anteriores, los pobladores de nuestras tierras se propusieron que el río no causara incomodidad alguna a los habitantes de la zona amurallada. Para que esto fuera una realidad, se hizo de manera artificial una desviación del cauce natural del río, llevándolo hasta los mismos pies de la parcela amurallada del Mantelete. El trabajo hubo de hacerse de manera tal que, habiendo cortado la trayectoria normal del río a la altura de los cerros de San Lorenzo y Tesorillo Chico, este quedara desviado hacia los terrenos que ocupan en la actualidad la Cruz Roja, el Parque Hernández y la Plaza de España, desembocando en la mar frente a las puertas del actual Club Marítimo. Una vez efectuadas las labores de reconducción de las aguas, los artífices de la misma se dieron cuenta de las negativas consecuencias que sobre el muro del Mantelete iba a traer la llegada de las aguas del río. Poco a poco, la erosión del caudal iba destruyendo una protección física levantada a base de barro y piedras, dejando así al descubierto una zona que sufría ante tal circunstancia los envites de un cauce crecido durante la presencia de los temporales. Otra de las consecuencias nefastas que trajo consigo durante años el río es la de su proximidad a zonas pantanosas formadas al amparo de las aguas residuales estancadas cerca de su desembocadura.
Allí, las enfermedades de todo tipo encontraban buen caldo de cultivo, llegando a aparecer el temido paludismo, que era fácilmente transmitido por mosquitos. Fue tal la epidemia que se sufrió en Melilla que aún los periódicos de la época recuerdan con amargura la cantidad de víctimas derivadas de esta tremenda plaga. Y no crean que el combate contra la enfermedad no fue duro. Muy al contrario de lo que siempre se ha pensado, por aquel entonces todo el mundo intentó descubrir el remedio más eficaz contra el paludismo, llegando incluso a comentarse que la plantación de eucaliptos podría propiciar la desaparición de los temidos mosquitos transmisores. Se creía que el aroma que desprendía este árbol ahuyentaba a los insectos. Desafortunadamente, las víctimas fueron muchas y la única solución pasaba por la salubridad de las zonas pantanosas contaminadas. Pero hay que seguir desmitificando muchas de las historias que durante años se han venido sucediendo en torno al Río de Oro. Casi todos nosotros hemos oído la leyenda del enorme esfuerzo que hubo de hacerse para poder desviar el antiguo cauce que pasaba por la avenida. Desgraciadamente nuestros abuelos no tuvieron la suerte de vivir con un río a sus pies, como muchos han creído durante largo tiempo. Lo cierto es que solo unas veces al año, siempre que se produjeran fuertes lluvias, la avenida servía como gigantesco sumidero por el que discurrían las aguas que se recogían de los barrancos del polígono y la cañada del cementerio. Por la zona centro de la ciudad aparecían las aguas que finalmente desembocaban en el mar tras atravesar la Plaza de España. Como vemos, la historia está cargada de otras más pequeñas y que con el paso del tiempo se van tornando en realidades. Quizás el anhelo de los melillenses por hacer de su ciudad un paraíso les llevó a crear figuras y lugares que nunca existieron, pero que gozaron del calor popular para su recreación. Pero ¿qué sería de un río sin sus puentes? ¿Qué sería de un río sin sus aguas? ¿Qué sería de un río sin su cauce? Ahora es el momento de hablar de los puentes, de los elementos que unen pueblos, de los elementos que unen a ciudadanos, de la parte más importante con la que cuenta un río, de su cordón umbilical que le ata inexorablemente con el otro lado. Nuestra ciudad ha estado ligada como siempre a otros pueblos. La condición geográfica de Melilla ha hecho que nos sintamos siempre unidos a otras partes. Lo mismo sucedió en su día con el Río de Oro. Necesitó de puentes que le reafirmaran como un obstáculo salvable ante los melillenses y no como un grave problema que se tenía que evitar a toda costa. Los primeros pasos que se dieron para la consecución de la unión real entre las dos orillas trajeron consigo la construcción de 4 puentes situados en el polígono, en la confluencia de Reyes Católicos y la avenida, siendo el último instalado ante la Puerta de Santa Bárbara. Por cierto, este último puente se conserva en el mismo centro de la Plaza de España y bajo la enorme escultura dedicada a los héroes de las campañas. La situación no podía seguir siendo la misma que hasta el momento. Había que reformar el cauce del río para mejorar las condiciones de vida de los melillenses. Fue a principios de siglo cuando por parte de José de Herrera se presentó el primer proyecto de desviación que finalmente no fue llevado a cabo. Años más tarde, allá por 1862, se trazaban los límites de la ciudad y fue en ese mismo momento cuando se pensó seriamente en transformar el cauce del río. Todo se hizo de manera rápida y 2 meses después de comenzar las obras, las aguas ya discurrían por un nuevo lugar. Desde ese instante, la construcción de elementos sustentantes para unir ambos lados del río fue incesante y muy fructífera, tanto para el desarrollo de la vida cotidiana de los melillenses como para la ampliación de horizontes económicos de la ciudad.
Tal fue la importancia que fueron cobrando los puentes en la vida del río, que una vez asentado de manera definitiva el cauce, los ingenieros se pusieron manos a la obra y construyeron al pie del Cerro de San Lorenzo el primero de ellos. Este servía de enlace entre el barrio de Triana y el poblado de Nador. Poco después, ante la necesidad de comunicar las dos orillas, se levanta otro puente unos metros más allá del de Triana. En este caso, facilitaba el paso entre el Tesorillo y el Fuerte de Camellos, por lo que contaba con unas pequeñas torres de vigilancia situadas en los extremos para salvaguardar a aquellos que cruzaran hacia un lado u otro. Desgraciadamente, la obra que tanto trabajo costó llevar a cabo desapareció en 1899. Fue en este año precisamente cuando una crecida del río arrolló de manera indiscriminada aquellas construcciones, algo precarias, eso sí, y que no contaban con los materiales adecuados para soportar las fuertes corrientes que experimentaba el cauce. Otro punto desde el que arranca la historia de nuestros puentes es aquel en el que se produce la llegada de las compañías mineras a Melilla. Desde ese momento, el levantamiento de puentes se hace incesante ante el también incesante movimiento de ciudadanos hacia Nador. En esta época es cuando se levanta un nuevo puente de Triana que une en la actualidad Actor Tallaví con Polavieja. Se construye el que se dio en llamar el puente metálico de Setolázar, que conecta actualmente a Álvaro de Bazán con el paseo marítimo. También el puente del Tesorillo, o como se conoce actualmente, el de las gasolineras. Y el puente de Camellos, remodelado recientemente y que desemboca en la plaza de Daoiz y Velarde. Casi todos ellos siguen en pie actualmente. Todos ellos han experimentado enormes modificaciones y todos ellos han servido de nexo entre pueblos en una época llena de cambios en la que las comunicaciones eran la base del desarrollo de toda una ciudad. Pero hoy el río de Oro apenas lleva agua. Sus cañizos sirven de abrigo a algunas aves que allí tienen su refugio. Las crecidas ya no son un problema para aquellos que tienen sus viviendas junto al río. Los puentes han sido ampliados en su estructura, pero siguen en el mismo sitio que un día les dieran sus constructores. Los coches de caballo y los carros han dado paso a un tráfico de vehículos a motor. Nuestras autoridades piensan en el futuro y por ello van a cubrir parte del río para allí construir una amplia avenida y así ganar terreno en una ciudad de tan solo 12 kilómetros cuadrados. Las aguas visitarán de vez en cuando a nuestro río y los puentes se iluminarán en las noches cálidas como queriendo darnos paso hacia otra Melilla que aún no conocemos. Así es otro de los lugares que descubrimos. Así es el río de Oro y sus puentes. Así es otro de nuestros rincones.